Tolkien y Shakespeare. Hace muy poco me enteré de que a Tolkien no le gustaba Shakespeare, ni Cervantes, ni Dante Alighieri. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no le gustaba ninguno de los tres? ¿Cómo puede ser? Siendo que era profesor de literatura, especializado en letras, filología, literatura comparada, ¿cómo es posible que no le gustara ninguno de ellos? Y sé que muchos dicen que es porque Tolkien era un medievalista y consideraba que nada que hubiera trascendido la Edad Media merecía ser estudiado de forma académica. Bueno, por lo menos en la literatura, no sabemos si así era con otras cosas, aunque quién sabe, quizás incluso con la música. La cuestión. Esto es algo que me llama muchísimo la atención, porque uno puede pensar que la literatura a lo largo de la historia es como un gran intertexto, como una gran cadena donde se van uniendo los textos que fueron y los que les siguen, donde podemos ver cómo a través de la evolución de una época histórica también evolucionan sus pensadores, sus filósofos y por supuesto la letra, que es lo que está vivo. Entonces pasamos, por ejemplo, de un paradigma en la época medieval donde se tenía a Dios como el centro del mundo, es decir, teocentrismo, a un paradigma antropocéntrico donde ahora era el hombre el que estaba en el centro. Y si bien esto fue un proceso muy gradual que no se dio de un momento para el otro, sí que se fue notando el cambio en distintas obras de la época. Por ejemplo, justamente es Dante Alighieri quien escribe una de las obras que hace de transición entre el medievo y un humanismo más renacentista. Sin embargo, todavía es muy temprano para eso, pero estamos adentrándonos en el Renacimiento. Y ahí es donde se empieza a explorar la psicología del hombre de una forma un poco más compleja que antes. Pensemos, estamos en la Edad Media y ¿sobre qué se escriben las obras? Bueno, Dios, sobre Dios y sobre el rey, por supuesto, y pagarle impuestos al rey, y luchar para el rey, y darle más tierras al rey, incluso aunque te eche de su reino. Así que ahora que el ser humano es el centro de las miradas, se empieza a hacer hincapié en la complejidad que tiene, tanto mental como espiritualmente. Y con espiritualidad no quiere decir que haya desaparecido del todo la figura de Dios, sino solamente que se desplazó, es decir, ya no solamente importa una vida en el más allá, o no es solamente lo que establece la iglesia, lo que está bien o es lo correcto moralmente, sino que se empiezan a hacer los propios planteos morales que tienen que ver con la inmediatez de la vida en la tierra. Y si bien esto fue un movimiento que empezó y que fue de a poco, creo que el máximo esplendor en cuanto a la complejidad de la psique de los personajes se llegó a ver de la mano de Shakespeare por primera vez en la historia. En esta edad de oro que significó el Renacimiento inglés, él no fue el único que se dedicó al teatro, sino que hubo muchos otros autores, pero sí se destacó por el gran número de temas universales que ha tratado, como el amor, la juventud, la influencia corruptora del poder o las complejas relaciones familiares. Probablemente esta fue una de las claves de su éxito y la gran influencia que tuvo incluso varios siglos después. Shakespeare no pertenece a una sola época, sino a la eternidad, decía Ben Jonson. De hecho, los románticos y más adelante los victorianos sintieron una gran admiración por él. Y fue en esta época cuando la obra de Shakespeare llegó a manos de un joven Tolkien, quien la vio por primera vez representada con 14 años o algo así, y creo que tuvo que leerla cuando era un poco más joven incluso, cerca de los 11 años. Bueno, en esa época la educación era un poco diferente que la de ahora, y se hacía hincapié en tener un determinado nivel de cultura general desde muy chicos. Además que no existía internet y por lo tanto la gente leía más libros. Esto no quiere decir que la gente no lee libros a causa de internet, sino que tenemos una nueva forma de ver las cosas. En ese momento no había tanta inmediatez de contenido como lo hay ahora. Prosigamos. Sin embargo, es evidente que Tolkien no escapa de la influencia del gran dramaturgo. Quizás ni siquiera lo intentó, porque él compartió con Shakespeare temas fundamentales, como la influencia corruptora del poder, la intervención mágica o la inspiración en el mito y la leyenda. Y uno podría pensar, bueno, sí, pero puede ser casualidad. ¿Cuántas personas no han escrito acerca de los mismos temas a lo largo de la historia? Y quizás muchos de ellos ni siquiera leyeron a Shakespeare. Primero, hay que tener en cuenta los estudios de Tolkien, su conocimiento de Shakespeare e incluso su admiración, aunque él
no estuviera muy de acuerdo con algunas cosas de Shakespeare, sí reconocía que era todo un artista del lenguaje, como dijo en alguna de sus cartas. A ver, Tolkien no era un random que agarró y dijo, bueno, voy a escribir una historia y ya fue, voy a ver cómo me salen los personajes, a ver cómo me invento todo, se inventó todo un mundo de la imaginación y un montón de personajes y movidas, porque él tomó fuentes de muchísimos lados. Por ejemplo, la era poética mayor y menor de la mitología escandinava. También se basó en relatos de los vikingos, en bastantes cosas de mitología nórdica. De hecho, la figura de Gandalf toma mucha inspiración de Wotan o Wotan u Odín, así como tantos otros seres que aparecen. De hecho, ya hice un video analizando la etimología del nombre de Gandalf y todas sus significaciones, así que lo pueden ir a mirar en el canal, lo voy a dejar en la descripción o algo. Además, hay una forma de comprobar si realmente Tolkien se inspiró en algo en Shakespeare o esto solamente es una hipótesis. Bueno, sí, en el libro de las dos torres, para empezar, y en el del Retorno del Rey. Ahora, alerta spoiler, que si no leyeron esos libros, o no vieron las películas, aunque ya sea 2021, estas cosas hay que avisarlas. Porque sí, voy a hablar en detalle de cosas muy importantes para las tramas de esos libros. Pero primero, tengamos en cuenta que los temas de cada obra son lo que nos permite hacer la conexión entre una y otra. Por ejemplo, el tema del destino. En la antigüedad se veía el drama en la forma de avatares de la fortuna, a los cuales el hombre no puede resistirse porque proceden de su exterior, mientras que en el modelo isabelino, la primera forma propiamente moderna de la tragedia, la índole peculiar del héroe impone con mucho más vigor la significación de fuente de su destino. Por decirlo en palabras más sencillas, la diferencia entre el drama griego y el isabelino es que la tragedia en las piezas griegas es una tragedia arreglada. No hay acciones decisivas por parte de los personajes, solamente les queda actuar y morir. Es algo que está predestinado y es imposible cambiarlo o hacer algo al respecto. Pero la tragedia en las obras isabelinas procede de los personajes mismos. Hamlet es Hamlet, no a causa de que un dios lo haya obligado a moverse hacia un fin trágico, sino porque hay en él una esencia única que le hace incapaz de obrar de un modo diferente. De hecho, es la libertad de acción de Hamlet la que lo hace dudar antes de tomar una decisión. El carácter del héroe en la tragedia isabelina, sobre todo en Shakespeare, tiene una participación más activa en la plasmación del destino. El destino está ligado al carácter de los individuos. No significa más que la trágica trama de acciones, actual y presente, dentro de la cual se encuentra el personaje, y lo que le sucede a cada uno de los personajes les está predestinado por su carácter especial, que no es solamente un carácter natural, sino que también está moldeado por su nacimiento, la situación, su historia precedente, es decir, por el destino, pero en forma intransferible y que lo predispone a esa tragedia que lo aguarda. El suelo sobre el cual se mueven los hombres y ocurren los sucesos es más inseguro y parece estar sacudido por movimientos internos. No hay un mundo tranquilo y pacífico, sino que está en constante cambio. Ya no tenemos el mundo de figuras bien delimitadas de Dante, en el cual todo se reajusta en el más allá, el reino definitivo de Dios, y las personas solamente cobran plena realidad en él. Ahora los personajes trágicos alcanzan su perfección cuando maduran bajo el peso del destino, como Hamlet. En la escena cuarta del acto tercero, luego de que Hamlet acomete a Polonio detrás de las cortinas y le da muerte, declara lo siguiente: «En cuanto a este señor, me arrepiento, pero a Dios le plugo para castigarme a mí con él y a él conmigo, que fuera yo el instrumento de su enojo». O sea, Hamlet acciona y cree restaurar un equilibrio según la voluntad de Dios, como si ya estuviera escrito para su castigo, pero sin embargo es él el que comete el crimen. Curiosamente, este destino en manos de los hombres y a la vez preexistente a ellos, como si fuera una disposición suprema, se encuentra en la obra de Tolkien. En un pasaje de la parte final del Silmarillion, cuando se narran los hechos de la tercera edad de la Tierra Media, es decir, la gran guerra del Anillo Único y esa antesala que predispone los hechos, hay un diálogo en el que Gandalf y Elrond comentan el apremiante regreso de Sauron. Gandalf cuenta que Sauron ha cobrado forma, está creciendo deprisa, que quiere reunir nuevamente los anillos de poder, a lo que Elrond contesta: «En la hora en que Isildur tomó el anillo y no quiso cederlo, se obró este hado, que Sauron volvería».
El destino de los personajes, tanto en Shakespeare como en Tolkien, aparece frecuentemente mediante profecías, señales o en el ambiente mismo en el cual suceden los hechos. En Macbeth son las Weird Sisters o hermanas fatales quienes le profetizan al protagonista que se va a volver señor de Cawdor y después rey, así como le aseguran a Banquo que él no va a ser rey sino padre de reyes, y más adelante también conjuran al fantasma de un niño que le anuncia las profecías a Macbeth. En primer lugar, le dice: si eres cruel, implacable y sin entrañas, ninguno de los humanos podrá vencerte. Sé fuerte como el león, no desmayes en punto tu audacia, no cedas ante los enemigos, serás invencible hasta que venga contra ti la selva de Birman y cubra con sus ramas a Dunsinane. También le auguran que no tema a ningún hombre nacido de mujer. Estas profecías son las que retomó Tolkien, principalmente en Las Dos Torres y El Retorno del Rey, para hacer una reinterpretación. En su historia, quien dice las profecías es un vidente llamado Malved, dato cuanto menos curioso, pero son conocidas por el lector a través del testimonio Gandalf, cuando él le dice a Denethor: aún no ha llegado el momento de poner a prueba nuestras fuerzas, y si las palabras pronunciadas en los días antiguos dicen la verdad, no será la mano de ningún hombre la que habrá de abatirlo, y el destino que le aguarda es aún ignorado por los sabios. La forma en que Shakespeare resuelve la profecía es con la muerte de Macbeth en manos de Macduff, quien había nacido de manera prematura y por lo tanto lo sacaron de su madre, es decir, él no nació de mujer. Esto le disgustó a Tolkien muchísimo y puedo entender por qué, así que él optó por darle una solución alternativa a la misma profecía, convirtiendo a la dama guerrera Éowyn en la vencedora frente al rey brujo, quien muere de la mano de una mujer y no de la de ningún hombre, cumpliendo así la profecía. Volviendo a la profecía anterior que le hacen las brujas a Macbeth, él responde: ¿quién puede hacer que los árboles saquen sus raíces de la tierra? Cuando habla de los Ents, pastores de árboles que prácticamente lucen como tales, Tolkien dice que probablemente se debe al disgusto que sufrió al ver una representación de Macbeth, donde en realidad el bosque no sale a atacar al tirano, sino que son soldados disfrazados. Así que él quiso crear su propio bosque guerrero y por eso incluyó a los Ents en contra de Saruman en Las Dos Torres. Había cuestiones imaginativas de ficción que él prefería de forma distinta a la de Shakespeare. El tratamiento del destino en ambos autores es algo similar, y si bien Shakespeare suele mostrar el lado de la tragedia como consecuencia inevitable de acciones ruines cometidas por sus personajes, mientras que Tolkien nos muestra como protagonistas a seres más o menos pequeños, más o menos importantes que otros, que buscan la redención y para ello cumplen con un destino que les acarrea innumerables pérdidas, tristeza y muerte. En la obra de Shakespeare, el final, a la manera de los trágicos griegos, puede tener un sentido feliz en el sentido de que se restableció un equilibrio roto, o se verifica una venganza justiciera, o se restituye la verdad, aunque hay que pagar un precio muy alto, que invariablemente suele ser la vida o la felicidad. Esa antítesis se desdobla en dos circunstancias: la de los que triunfan moralmente al fracasar y la de los que fracasan al triunfar. La ambición es lo que lleva a Claudio, tío de Hamlet, a matar al rey y quedarse con el trono y la esposa de su hermano. Sin embargo, en el acto tercero, escena 3, se reprocha haber actuado de manera criminal y pide perdón a Dios, aún reconociendo su corrupción al mantener todavía el trono y a la reina, obtenidos como frutos del delito. Su ambición por la corona es lo que lo llevará al fatal, trágico desenlace, provocando su propia muerte y la de quienes le rodean y dejando al reino sin gobernantes. Su fracaso es moral, pero también le cuesta la vida y el reino, que tanto anhelaba en un primer momento. Algo similar sucede con Macbeth, quien, llevado por su ambición de poseer la corona, y esto ya se hace algo frecuente en Shakespeare, asesina al anterior rey, acusa falsamente a otros del delito cometido y luego vuelve a matar para que ya nada ni nadie se interponga entre él y el objeto codiciado. Su final, por supuesto, que tampoco es feliz e involucra la muerte de inocentes, al igual que en Hamlet. Las ansias de gobernar y tener un gran poder nos pueden remitir al personaje de Sauron, pero también afecta a otros personajes que no necesariamente son malvados por naturaleza. De esta manera, Tolkien explora la naturaleza humana y crea personajes con una complejidad que no tienen nada que envidiar a los de Shakespeare.
Incluso el mismo Sauron no ha sido siempre una mera presencia maligna, sino que responde al tropo del ángel caído, un ser con ideales demasiado elevados que quiso imponer su propia visión sobre la de los demás. La obra muestra una clara frontera entre el bien y el mal, pero hay personajes buenos o malos, por ejemplo, como Aragorn o Sauron, pero muchos otros que son grises. El culmen es Gollum y su doble personalidad, pero también están Boromir, Faramir, Denethor o Sam, por ejemplo, ya que realizan acciones que van en contra de su propio bando, movidos por su desconfianza, orgullo, cobardía e ira. Entre todos los personajes que desean el poder del anillo único podemos destacar a Gollum. Es un personaje bipolar, malvado, miserable, cuya redención, gracias al trato amable de Frodo, no llega a concretarse por dos casos de mala suerte. Primero, la captura de Gollum por los hombres de Faramir, que provoca que Frodo tenga que engañarle para salvarle la vida. Gollum malinterpreta su intención y cree que ha sido engañado para ser capturado. Y segundo, las acciones de Sam, cuya desconfianza en Gollum le lleva a amenazarlo en los momentos en los que éste no tenía mala intención, lo que lo hace volver a su yo malvado. Al final, Gollum cae a los fuegos del Monte del Destino junto con el anillo, objeto de su ambición, y muere. Al igual que Boromir, que a pesar de ser un personaje noble, con intenciones de ayudar a su gente y a su propio reino, termina muriendo en un asalto imprevisto de los orcos, todo por haber demorado la marcha del grupo en sus intentos de quitarle el anillo único a Frodo. La ambición los llevó a la perdición y el triunfo fue su fracaso. Podemos pensarlo también como la visión crítica de Tolkien, siendo sobreviviente de la Primera Guerra Mundial y muy receloso de las industrias que florecían en esa época, sobre todo las que estaban ligadas a lo bélico. El enfoque trágico no desaparece del todo a pesar del final feliz, tanto por la profunda melancolía que hay en toda la obra, o el precio tan alto que hay que pagar para lograr el bien y la rápida recuperación del mal. El final del Señor de los Anillos muestra el trauma permanente de Frodo, la marcha definitiva de los elfos, la pérdida paulatina de las razas no humanas. Y como dice Gandalf, el mal que ha causado Sauron jamás será reparado por completo, ni borrado como si nunca hubiese existido. Aunque la obra de Tolkien no sea una alegoría, hay muchísimos elementos alegóricos, especialmente referidos a la naturaleza del ser humano y del poder, y por eso ha llegado a conectar tanto con sus lectores. Así como en la época de Shakespeare, él conectó tanto con su público. El Señor de los Anillos vuelve a introducir la mímesis a partir de los elementos de fantasía, volviéndose un referente para la literatura fantástica moderna. Ambos autores exploraron los distintos caracteres de la psique humana, para hablar del sentido de la vida, la moral, las pasiones. Ambos plasmaron la fantasía en sus escenarios, personajes o ambientes, y nos legaron obras que trascendieron a sus respectivas épocas. En palabras de Jorge Luis Borges, la idea de que la literatura coincida con la realidad es bastante nueva y puede desaparecer. En cambio, la idea de contar hechos fantásticos es muy antigua y constituye algo que ha de sobrevivir por muchos siglos. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Te invito a darle un like si te gustó y suscribirte al canal para ver más contenido similar a este. Esto es todo por ahora y nos vemos la próxima. Adiós.